Y en algunos distritos se está, recomendando controlar, entre otras cosas, el ingreso de los chicos a la escuela, controlar los calendarios de vacunación. ¿Por qué? Porque aparentemente no se estarían cumpliendo como antes o la gente se estaría relajando. Y esto tiene alguna relación, ahora con quien vamos a hablar nos va a decir si es así o no, con la aparición de casos de sarampión. Otra vez. Es por ello que vamos a hablar con la doctora infectóloga Florencia Brugueser. Flor, ¿cómo estás? Gracias por atender esta mañana a la radio del ECO. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, Florencia, contanos. A ver, sí. ¿se está notando esto? Que hay como como una falta de responsabilidad o de conciencia respecto de cumplir con los calendarios de vacunación. No, sí, a ver, lo que está pasando es que, bueno, hay un relajamiento, obviamente, porque hay enfermedades que gracias a las vacunas ya no las vemos. Entonces, lo que ha pasado, y esto tiene un impacto muy importante después de la pandemia, es que han bajado las coberturas de vacunación. Es decir, las vacunas que están dentro del calendario son vacunas que previenen enfermedades que hoy ya no las vemos, pero que obviamente eso es porque estamos vacunando. Entonces, tenemos la población vacunada, entonces si aparece alguna persona con alguna enfermedad como sarampión, rubiola o polio, no circula porque obviamente la población está vacunada. Entonces no encuentra susceptibles para tener algún hospedero en el cual generar la enfermedad. Esto, lo que está pasando ahora es lo que un poco se está viendo hace un par de años en la región. Es que bajan las coberturas de vacunación y empezaron a haber brotes. Una de las enfermedades más importantes que están generando brotes es sarampión. ¿Por qué? Porque es una de las enfermedades que es más contagiosa. Muy contagiosa, claro. Es la más contagiosa de todas. Después viene tos convulsa, después está la varicela, la parotiditis, ¿no? Otras enfermedades que tienen menos contagiosidad. Incluso es mucho más contagiosa que el COVID. Entonces, bajan las coberturas, empiezan a aparecer los casos y entonces empiezan a aparecer los brotes. Hay brotes en España en este momento, en Estados Unidos, en Vietnam, en muchos países del sudeste asiático, y obviamente estamos ahora con un brote que el año pasado tuvimos un brote de 11 casos en Río Negro, también de población no vacunada, y ahora estamos con un brote en la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Temen que esto pueda llegar a extenderse? Sí, muy probablemente, porque las coberturas de Ciudad de Buenos Aires son muy bajas y obviamente hay mucha circulación en Ciudad de Buenos Aires con la provincia, todo lo que es conurbano y con obviamente otras regiones. Hay que tener en cuenta que es algo muy importante que por ahí la población quizás no lo tiene claro, es que el sarampión no es una enfermedad banal, ¿sí? Si bien hay fiebre, nos brotamos, los chicos se brotan, puede haber ganglios, puede haber conjuntivitis, puede haber catarros de vías aéreas superiores y catarro bronquial. Es una enfermedad que tiene una alta tasa de complicaciones y tasa de mortalidad. ¿Sí? Todos los años mueren más de 100.000 niños en el mundo y muchos más. Hoy no tengo ahora el número claro del último año, pero incluso con muchas internaciones, neumonías y una enfermedad que es muy grave y letal, que es una enfermedad neurológica que puede aparecer años después de que el niño haya tenido el sarampión, y que es una enfermedad que es neurológica degenerativa, que se llama panencefalitis esclerosante subaguda, que evoluciona durante muchos años con la muerte al final. Entonces, no es una enfermedad banal, es una enfermedad grave. Entonces es importante esto que vos decías ahora, que en el ingreso escolar, como es una vacuna que se da a los 5 años, el refuerzo, que todos controlemos que los niños tengan su carné completo, ¿no? Ahora, ¿el sarampión afecta a niños o también puede haber adultos que se contagien con complicaciones como se puede dar en los chicos? Adultos también, por eso es importante que los adultos tengan su esquema completo. Deberían tener 2 dosis después del año de vida. Y las personas que tienen más de 60 años se consideran inmunes porque en ese momento circulaba el virus libremente, entonces había brotes cada 2 o 3 años, entonces la mayor parte de las personas de más de 60 han tenido sarampión o han sido vacunados en alguna de esas campañas que en ese momento se hacían. Florencia, ¿y qué pasa con la vacunación en provincia y concretamente en Tandil? ¿Qué índices tienen respecto del cumplimiento del calendario? No tengo los datos del último año, es decir, del 2024, pero las coberturas a nivel de la provincia son muy bajas, están alrededor de un 60%, ¿sí?
Con lo cual son coberturas. Imagínate que un brote de sarampión se pueden dar con tener aproximadamente entre un 3 y un 5% de susceptibles, es decir, con coberturas por arriba del 90%. Imagínate si probablemente las coberturas quizás 60 no sea, pero quizás el 80%, el 70% son un porcentaje de susceptibles muy alto y eso puede generar brotes muy importantes. En Estados Unidos hubo un brote muy importante también en Brasil hace unos años y las tasas de internación son muy altas. Hoy en Texas hay un brote que tiene hasta un 20% de los casos que necesitaron internación. Ahora en Argentina solamente se han confirmado 6 casos, de los cuales uno requirió internación, que fue el más chiquito, que tenía aproximadamente 6 meses, que requirió internación porque tuvo una neumonía, y 2 personas más necesitaron internación de menos de 24 horas por y rehidratación y complicaciones menores. Pero imagínate, tenemos 6 casos y y por lo menos 3 requirieron por lo menos alguna consulta adicional. Flori, ¿tenés información si en Tandil ha habido algún caso? ¿Se tienen que denunciar? No sé si es denunciar, pero sí ir a un registro de enfermedades infecciosas. Se llama notificación. Exacto. Es decir, los médicos tienen que estar atentos a si aparece alguna persona que tiene fiebre y está brotada y un rash o catarros, o hay no tiene vacunas completas o viajó a algún lugar donde pueda estar circulando. Entonces ahí se emite la alerta, ¿no? Entonces lo que hace el médico que lo atiende es su atención, evaluar si tiene complicaciones o no, y además hacer un estudio para descartar que eso sea sarampión. Eso se envía al laboratorio de referencia, que en nuestro caso es el Mar del Plata. Si se llega a confirmar, obviamente, cuando se notifica, nosotros empezamos las acciones. Es decir, hay un caso sospechoso, lo que se chequea es si en el domicilio todos tienen las vacunas completas y eventualmente se hace una vacunación de bloqueo, es decir, si yo vacuno a las poblaciones a las personas que estuvieron en contacto con este probable caso antes de las 72 horas, puedo bloquear la enfermedad. Okay. Sí, y de paso aprovecho y completo el carnet de las personas que no tienen el esquema completo. ¿Qué pasa? Que me comentaste que después de pandemia empezó a percibirse esto del no cumplimiento, el relajarse, ¿no? El no cumplimiento del calendario. ¿Por qué? ¿Por qué entendés que se ha dado así en el mundo? No, la pandemia tuvo un impacto, obviamente, por el tema de los servicios de salud, ¿no? Es decir, había aislamiento, ya los controles no se hacían, si bien la vacunación trató de siempre ser un servicio... Sí, un tema central y sostenido en el tiempo. Sí. Exactamente, tratándolo de sostener durante la pandemia, obviamente que el personal muchas veces que estaba abocado a la vacunación también estaba abocado a otras tareas que lo requería la pandemia. Claro. Y obviamente también el miedo de las personas a acercarse a los servicios de salud hizo que personas que sí eran adherentes a vacunarse, que no lo hicieran, y entonces hay una instancia de recuperación de esos esquemas atrasados. Obviamente niños y personas mayores que no tenían los esquemas completos. Eso obviamente viene acarreado a que también con el tema de la vacunación COVID, que hubo mucha infodemia, muchos poblaciones contrarias a la vacunación, se generó toda esa cuestión de cuestionamiento de la vacunación como una estrategia preventiva. Entonces, también se suma un poco eso. Nosotros en Argentina, por suerte, no tenemos muchas poblaciones que sean fundamentalistas. Antivacunas. Grandes. Sí. Hay dudas que obviamente la población las puede tener, es importante que se acerquen o al vacunatorio o a su médico de cabecera, para consultar cuáles son esas dudas, porque puede haber dudas, o que tengan miedo a algún evento adverso, o que no estén seguros si realmente la requieren a la vacuna. Entonces uno puede evacuar esas dudas, informarles. Hay información científica que obviamente habla de que las vacunas son seguras, son efectivas. La vacuna contra el sarampión es una vacuna que tiene muchísimos años, es una vacunación que no tiene eventos adversos y que previenen 3 enfermedades, de las cuales una, el sarampión, es una enfermedad que antes en Argentina teníamos muchísimas muertes por sarampión en niños muy chiquitos. ¿Cuánto hace que no se ven epidemias así de sarampión en Argentina? En Argentina, el último caso endémico de sarampión en Argentina fue en el año 2000. Y después de eso, en el 2016, se certificó la eliminación de la enfermedad en la región, y
hemos tenido solamente casos importados. Nunca volvimos a restablecer esa circulación, es decir, que hay brotes pequeños que hay que atacarlos rápidamente, identificar a las personas, aislarlos y vacunar para que no se siga, no siga circulando el virus. Y eso lo hemos logrado hacer la mayoría de las veces, pero tenemos que estar atentos. ¿Qué recomendación se da entonces? ¿Revisar esto que sugiere la Ciudad de Buenos Aires de revisar el calendario oficial a la hora del ingreso escolar es importante, debería hacerse en todos lados? Cada cual en su casa chequear también cómo está el calendario de vacunación de sus hijos y el propio. Exacto, consultar con su médico, con el pediatra. Obviamente es importante que se haga la parte de salud escolar en los establecimientos, porque obviamente tenemos un caso de sarampión y todo el curso, y si hay algún niño que no se puede vacunar porque tiene alguna enfermedad hematológica, alguna enfermedad de inmuno que tiene bajas las defensas, esta enfermedad puede ser muy grave para ellos. Entonces, estando todos vacunamos, protegemos a aquellos que no se pueden vacunar. ¿Y ese uno se la da y la protección o la cobertura de protección es inmediata? No, bueno, siempre todas las vacunas tienen un proceso que tiene que ver con el sistema inmunológico, que es aproximadamente entre 10 y 14 días. No, te pregunto en relación con lo que decías, todo por desconocimiento, obviamente. Acá la especialista sos vos, Flor, pero decías que si alguien está en contacto con una persona que tuvo, se bloquea. Creo que utilizaste ese término. Exactamente. ¿Pero tiene que ver con la aplicación de la vacuna? Con la vacuna, porque obviamente empieza a generar una respuesta inmune rápidamente, porque es un virus vivo. Entonces, está junto, empieza la enfermedad y empiezan los anticuerpos para la vacuna. Por eso la bloquea. Si yo lo hago, eso tiene que ver con el periodo de incubación de la enfermedad. Desde el momento en que yo tuve contacto con la persona que tiene sarampión, y estuve en contacto con el virus, voy a desarrollar la enfermedad. Pero si yo me vacuno dentro de las 72 horas, el efecto de la vacuna es mucho más rápido que el del virus, entonces bloquea la enfermedad porque se generan anticuerpos rápidamente. Aprovecho para preguntarte, Flor, que no se está hablando mucho de esto y estamos próximos a empezar el otoño. ¿Se recomienda dar la vacuna contra el COVID? ¿Ha entrado en el calendario? ¿No? ¿Qué pasó con esto que no se está hablando? Bueno, la vacuna del COVID está todavía como una recomendación, creo que desde mayo del año pasado, son las últimas recomendaciones del Ministerio de Salud y de la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con que se sigan haciendo los refuerzos anuales en las personas que tienen mayores riesgos, es decir, mayores de 65 años, con comorbilidades o inmunocomprometidos, y obviamente la recomendación también es que todas las personas tengan por lo menos un esquema completo, es decir, los niños o las personas que no tienen factores de riesgo deberían tener por lo menos un esquema inicial, y después si tienen factores de riesgo... ¿Qué sería cuánto el esquema inicial? A partir de los 6 meses en los niños, y en el adulto si nunca se vacunó, en el momento que decida hacerlo. Y después en los grupos de riesgo, vacunarse por lo menos una vez al año. Como la vacuna antigripal, porque es un poco la misma situación, o sea, seguimos teniendo casos de COVID, sigue habiendo fallecimientos por COVID en los grupos de riesgo, y el virus todavía no tiene una estacionalidad clara, con lo cual circula un poco todo el año. Hay brotes esporádicos. Entonces, lo que hay que hacer es tener la vacunación al día, porque cuando vemos la tasa de complicaciones, de internaciones y de fallecidos, que obviamente es mucho más baja de lo que pasaba en la pandemia, siguen siendo estas personas que tienen alguna patología de riesgo y que hace más de un año que no se vacunan. Bueno, Flor, te agradecemos muchísimo. Y atentos entonces, esto que decíamos, a revisar las libretas de vacunación, seguramente todos tienen de sus niños, los adultos fijarse, pues es importante. El sarampión no existía justamente porque la gente se vacunaba. Exactamente. Bueno, donde nos relajamos está la posibilidad, lamentablemente, de empezar a ver nuevamente casos. Ojalá no se dé en la ciudad, ¿no? Totalmente. Y importante las personas que viajan, que chequeen antes de viajar. Es muy importante. Flor, te agradecemos muchísimo porque sabemos que estás trabajando, así que te agradecemos mucho estos minutos con la Radio del Eco esta mañana. No, por favor. Gracias. Buen día. Gracias.